muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por la sintonía, gracias por estar siempre puntuales a esta convocatoria de la Cátedra Especializada en Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas. Mi nombre es Nils Puerta Carranza y hoy tengo el honor de presentar a una destacada profesional tarijeña, su nombre Mariel Paz, que, bueno, forma parte también del equipo de panelistas que plantean nuevas miradas, nuevos enfoques que van a alimentar pues nuestra cátedra especializada, reitero, en diálogo, desarrollo y políticas públicas. Como ustedes saben muy bien, la cátedra es una iniciativa del movimiento Tarija Dialoga, piloteada por la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho y la Secretaría Académica de la alma mater tarijeña de la Universidad Pública, pero así también en coordinación con la Universidad Católica Boliviana y por supuesto con la Fundación UNIR Bolivia y la Fundación IDEA Internacional. La invitada esta noche es Mariel Paz. Ella es abogada con estudios en género, desarrollo y derechos humanos, con diplomado en género, desarrollo y planificación en la Universidad de Chile y diplomado en docencia en educación superior en la Universidad Católica Boliviana. Trabaja actualmente en el Centro de Estudios Regionales de Tarija en programas de defensa de los derechos de las mujeres y acceso a la justicia. Realiza investigaciones sobre la violencia de género y el acceso a la justicia para las mujeres. Fue docente universitaria de Derechos Humanos, es autora de varias investigaciones y artículos, fue representante departamental del Defensor del Pueblo en Tarija del 2002 al 2010, fundadora y directora ejecutiva del equipo de comunicación alternativa con Mujeres ECAM, y desde hace más de 20 años desarrolla procesos de capacitación en derechos humanos a mujeres indígenas, campesinas y de áreas urbanas. Esta noche, la doctora Mariel nos presentará la exposición Feminismo Hoy, un enfoque que se restaura derechos en igualdad. Reitero, Feminismo Hoy, un enfoque que restaura derechos en igualdad. Como ustedes saben muy bien, hay una metodología muy puntual, son 60 minutos de exposición. Luego los participantes tienen la posibilidad de formular sus preguntas a través de escritos. Básicamente está habilitado para este fin. Así que luego que termine la exposición, pues nosotros formulamos las preguntas que ustedes lo hagan. Sin mayores preámbulos, con ustedes la doctora Mariel Paz. Adelante, Mariel. Muchas gracias, Nils, por la presentación. Un gusto estar juntos en esta noche. Buenas noches y muchas gracias a la Fundación UNIR, a IDEA Internacional, a nuestras universidades, al Movimiento Tarija Dialoga y a todas y todos quienes están ahora del otro lado de la pantalla, y ojalá pronto vengan los tiempos en los que nos veamos directamente. Bueno, hablar del feminismo es un verdadero desafío, porque en Bolivia, como en todas partes del mundo, no hay una concepción única del feminismo. No hay un feminismo, sino que hay diferentes feminismos, diversas corrientes, tendencias de pensamiento o focos de interés. Entonces, lo que yo traigo esta noche es una perspectiva personal que no tiene la pretensión de reflejar todas las vertientes y posturas de los diversos feminismos que coexistimos en Bolivia. Yo quisiera destacar que darle al tema de los feminismos una sesión exclusiva para una cátedra habría sido impensable hace unos 10 años. Saludo y aplaudo realmente que este tema sea parte de la agenda de la cátedra sobre diálogo y desarrollo. Yo creo que Bolivia necesita ser feminista. Bien, ¿cómo vamos a hacer la charla de esta noche? Vamos a seguir la siguiente ruta. Primero empezamos con un muy breve contexto histórico del feminismo en Bolivia, algunos hitos
que yo creo que son ineludibles, imprescindibles para comprender un feminismo boliviano. Luego nos vamos a ubicar en un momento a mirar la situación de las mujeres en el presente, en este presente pandémico además. Después de eso, vamos a visibilizar algunas claves o temas importantes de la agenda feminista en Tarija. Y para cerrar la exposición, porque después viene lo más importante que es el diálogo, vamos a plantear lo que el feminismo puede testimoniar en materia de diálogo político. O dicho de otro modo, ¿qué puede recoger el movimiento Tarija Dialoga del feminismo? Entonces, esa va a ser la dinámica de esta conversación. Entonces, empezamos haciendo una entrada histórica, y para eso voy a pedir a Gaby que pongamos en pantalla la imagen número 1. Gracias, Gaby. Bueno, nos ubicamos en el 1782, en una frase de la historia que a mí me estremece hasta hoy. El 5 de septiembre de 1782 se dictó la sentencia contra Bartolina Sisa y el oidor Francisco Tadeo Díez de Medina la condenaba a una pena ordinaria de suplicio. En pantalla tenemos un fragmento de la sentencia que dice así: y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su circunferencia, atada a la cola de un caballo, con una soga de esparto al cuello, con una coroza de cuero y plumas, y una aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y la voz del pregonero que publique sus delitos sea conducida a la horca, y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera, y después se claven su cabeza y manos en picotas, y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zapaqui, de su domicilio y origen, en la provincia de Sicacica, con la orden de que se queme después de tiempo y se arroje sus cenizas al aire donde estime convenir. La historia, como sabemos, nos dice que la cabeza y las extremidades de Bartolina Sisa fueron exhibidos en los pueblos y caminos donde ella resistió con su lucha. Bien, vamos a pasar ahora a un salto que damos hasta el 1825, y para eso, Gaby, vamos a poner en pantalla la imagen número 2, por favor. En diciembre de 1825, Juana Zurduy se dirigía a Manuela Sáenz en una carta que en una de sus partes decía: llegar a esta edad con las privaciones que me siguen como sombra no ha sido fácil, y no puedo ocultarle mi tristeza cuando compruebo cómo los chapetones contra los que guerreamos en la revolución hoy forman parte de la compañía de nuestro padre Bolívar. López de Quiroga, a quien mi Asensio le sacó un ojo en combate. Sánchez de Velasco, que fue nuestro prisionero en Tomina. Tardío, contra quien yo misma, lanza en mano, combatí en Mesa Verde y en la Recoleta, cuando tomamos la ciudad junto al general ciudadano Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y por ahí estaban Velasco y Blanco, patriotas de última hora. Le mentiría si no le dijera que me siento triste cuando pregunto y no los veo por Camargo, Polanco, Hualparrimachi, Serna, Cumbay, Cueto, Zárate y todas las mujeres que a caballo hacíamos respetar nuestra conciencia de libertad. Ahora vamos a entrar al siglo XX, y para eso vamos a poner
en pantalla también una imagen, la imagen número 3. Por favor, muchas gracias, Gaby. Bueno, aquí vemos la foto histórica de 1927, cuando las empleadas del servicio doméstico, las recoveras, las floristas, las fruteras y cocineras de los mercados crean en La Paz la Federación Obrera Femenina, la legendaria FOF, que decide mantener una línea autónoma de las organizaciones masculinas, y su plataforma de reivindicaciones demandaba el divorcio, la creación de guarderías, la igualdad ante la ley de todos los hijos e hijas, el descanso dominical, la jornada de 8 horas y la incorporación de las trabajadoras domésticas a la legislación social. En el centro vemos a una de las lideresas más importantes de este movimiento, Petronila Infantes. Entre paréntesis, ayer, 30 de marzo, ha sido el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas en América Latina, y realmente el movimiento precursor, uno de los movimientos más potentes y precursores de este grupo de trabajadoras han sido ellas, las de la FOF, así que les rendimos homenaje hoy, un día después de su aniversario. Vamos a pasar ahora a la imagen número 4, a la siguiente. Y seguimos en el siglo XX, pero del 1927 de la FOF estamos pasando al 1977. Esta fotografía ha sido llamada para una fotografía sin nombre, en una crónica que ha sido ganadora en un concurso de crónicas de Página 7. Bien, esta imagen es tomada el día 28 de diciembre de 1977, el Día de los Santos Inocentes. Ese día, hacia las 5 de la tarde, 4 mujeres y sus 13 hijos se introducen a la carrera hacia el tercer piso del Arzobispado de La Paz. Pese a las protestas de los funcionarios, no hay quien pueda sacarlas de allí. Estas 4 mujeres inician la huelga de hambre para recuperar la democracia. Las 4 mujeres redactan las demandas de la huelga sin asesoramiento externo alguno. Ellas solas, las 4, encerradas en ese salón del arzobispado. ¿Qué decía este pliego de demandas? Amnistía general e irrestricta, reposición al trabajo de todos los obreros despedidos en las minas, vigencia de las organizaciones sindicales, retiro del ejército de los centros mineros. 21 días después, cerca de 1.300 personas, en piquetes repartidos por las principales ciudades del país, se han adherido a la huelga de hambre iniciada por estas 4 mujeres y sus 13 hijos. Ustedes pueden verlas, a las 4 mujeres en pantalla y a todos los hijos e hijas, junto a su prole. Bueno, esta huelga de hambre logra torcer el brazo al dictador Hugo Banzer. Los nombres de las 4 mujeres mineras son Angélica Romero, que viene de Catavi con 2 hijos a la huelga; Aurora Villarruel, que está embarazada con casi 6 meses y ha llegado con 3 hijos a la huelga; Luzmila Rojas, tiene un bebé lactante que ha dejado en Catavi al cuidado de sus padres y viene a la huelga con su hijita mayor de 15 años; Nelly Colque, madre de 8 hijos y viene con 7 de sus hijos a la huelga. Bien, gracias. Gracias, Gaby. Podemos retirar, podemos volver a la pantalla. Bien, ¿por qué hacemos esta introducción histórica? Para mostrar que en este país el feminismo tiene la raíz de las luchas de estas mujeres: Bartolina Sisa, Juana Zurduy, Petronila Infantes, Angélica Romero, Aurora Villarruel, Luzmila Rojas, Nelly Colque y muchísimas otras anónimas. Hay más de 300 años de historia feminista en Bolivia.
Lo que tienen en común estas historias de Bartolina, de Juana, de Petronila, de las mujeres mineras, es la ruptura de los mandatos, es la rebelión contra las normas impuestas a las mujeres en cada época, pero a la vez es la articulación de su propia rebelión con la rebelión de su pueblo. Ese es el sello de las precursoras o las madres de los feminismos de esta parte del mundo, de Bolivia y de Tarija. ¿Y por qué posiciono y traigo a estas protagonistas y no a las europeas como Simone de Beauvoir o a las estadounidenses como Betty Friedan o a las feministas sufragistas de la primera ola o a la segunda o a las de la tercera? Porque creo que si tenemos que hablar del feminismo en el marco de esta cátedra, nos debemos a la historia feminista de nuestro país. Porque esta historia es una historia que está intrincada, que está soldada a la historia de Bolivia y por supuesto a la historia de Tarija. El feminismo boliviano es un feminismo comprometido con su país. Las mujeres mineras, las mujeres anarquistas de la FOF, la Juana, han sido la vanguardia de todos los cambios trascendentales de este país. Esa es nuestra raíz, esa es nuestra genealogía feminista boliviana. Bien, hasta aquí llegamos a la primera parte, que era esta introducción a nuestro escenario histórico, que nos ayude a entender el feminismo de hoy. Entonces ahora nos trasladamos al tiempo presente y nos preguntamos cómo están las mujeres bolivianas hoy. Bien, vamos a detenernos solo en este mes de marzo, que justo termina hoy, porque ha sido un mes de pesadilla, un mes de locura. En ese mes de marzo, la prensa boliviana difundió la noticia de que en Tres Arroyos se encontró un cementerio clandestino de víctimas de feminicidio. 4 mujeres asesinadas, violadas antes de su muerte. Ninguna autoridad de gobierno ni líder político ha dicho algo sobre ellas. En plena campaña de elecciones subnacionales, hasta hoy no puedo creer que eso haya sido un tema que se les haya pasado tanto a nuestros gobernantes como a nuestros candidatos, porque si no leen esta realidad, no están leyendo una de las tragedias más serias que está atravesando en este momento nuestro país. Bueno, ellas eran Mónica, de 25 años, Nayeli, de 19 años, Beatriz, de 30 años, y Margarita, de 24 años, todas mujeres jóvenes. La CEPAL nos dice que Bolivia es el país con la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica. O sea, no es un país más donde ocurren muertes como en todos los demás, es que somos los principales. Hace unos días, también en este mismo mes de marzo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Yacuiba reportó que en una sola semana atendió 15 casos de violencia. Y de estos 15 casos, en 8 de ellos las víctimas eran niñas, sometidas a abuso sexual. En la mayoría de estos abusos, los agresores han sido sus familiares, padres, primos, abuelos, tíos. ¿Sí? Entonces, yo repito el dato. En una semana se atendieron 15 casos de violencia. En una semana, 8 de esos casos eran casos de violación a niñas. En Yacuiba, solamente en Yacuiba, solamente en un municipio del departamento de Tarija. Entonces, si multiplicamos los casos de violencia sexual a niñas que se registran en cada municipio del país, no sé de cuánto podemos estar hablando. Ahora, Gaby, vamos a pasar a la siguiente imagen, la imagen 5, que nos muestra la portada de un periódico local. Ese. Vean el titular con el que el periódico El País de Tarija abre portada el 25 de noviembre del año 2018. Morros blancos. 2 puntos.
el 48% está recluido por abuso sexual. Digamos que casi la mitad de la población penitenciaria de Tarija está conformada por agresores sexuales, sin contar con los feminicidas. Entonces, este dato nos da la idea de la cantidad, de la proporción de delitos y crímenes contra las mujeres con relación a otros delitos que pueden ser estafa, corrupción, robo, hurto, homicidio, lo que queramos llamar. Prácticamente la mitad de los presos de la cárcel son presos condenados por violencia machista. Gracias, Gaby. Podemos dejar la imagen. De enero a julio de 2020 se registraron en Bolivia 19.233 embarazos en niñas y adolescentes. O sea, todas menores de 18 años. ¿Qué significa esto? Significan 90 embarazos por día. Y la mayoría de los embarazos son consecuencia de la violación. O sea, en Bolivia, cada día se embarazan 90 niñas y adolescentes. Estamos hablando de chicas de 11 años, de 12 años, de 13 años embarazadas. La gran mayoría de los embarazos, por supuesto, son consecuencia de violación. Vamos a dar otra cara de esta moneda de violencia machista en Bolivia. La otra cara, la cara positiva, digamos, es que la Asamblea Legislativa Plurinacional 2020 alcanza un 51,9% de mujeres. Con ello, Bolivia se posiciona como uno de los países en el mundo que alcanza mayor paridad de género en su sistema democrático electoral, y de eso nos puede dar cátedra justamente Idea Internacional, que ha apostado fuertemente a la paridad de género en el sistema democrático boliviano. Es claro que las mujeres van progresivamente alcanzando espacios de poder político. O sea, la mayoría del Parlamento boliviano es compuesto por mujeres. Sin embargo, la deuda pendiente es que esta mayoría cuantitativa se convierte en una mayoría cualitativa que tenga la capacidad de agarrar el toro por las astas, de tomar realmente la agenda de violencia que hemos descrito en los datos hace unos minutos atrás, ¿no? Necesitamos ese salto también dentro de la Asamblea. Bien, estos datos reflejan una parte de la realidad que viven las mujeres en el presente. Este es el contexto en el que actúa y en el que se desenvuelven los feminismos en Bolivia y en Tarija. Por eso nos explicamos que una de las agendas más fuertes del feminismo boliviano y tarijeño es la agenda de la lucha contra la violencia machista, contra el feminicidio, contra la violencia sexual a las niñas, contra la retardación de justicia, la impunidad, etc. Ya teniendo cerrado el tema de nuestra historia, de nuestro contexto local, vamos a hablar un poquito de qué nos plantea el feminismo, de qué hablamos cuando hablamos de los feminismos. Y si de algo nos habla el feminismo, es del cambio de paradigmas, que es justamente uno de los objetivos centrales de la cátedra Tarija Dialoga y del movimiento Tarija Dialoga. Entonces, el feminismo no es simplemente la demanda de derechos en igualdad o igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es eso, pero es muchísimo más. Es la impugnación a un orden social y a un orden económico dominante. Los feminismos son una suerte de utopía por la transformación social. ¿Pero desde dónde? Desde la politización de todos los órdenes de la vida. Porque podemos decir, el marxismo es una utopía por la transformación, por el cambio total. El feminismo es una utopía que se posiciona desde
la interpelación de todos los órdenes de la vida. Por eso una de nuestras consignas en feminismo es lo personal es político. Interpelamos los órdenes estructurales de dominación que perviven tanto en la vida pública como en la vida privada. Pilar Uriona, una amiga muy querida y feminista que radica en La Paz, dice que los feminismos son más precisamente una teoría del poder que busca descubrir situaciones de opresión, subordinación y jerarquización en base a la diferencia sexual. El feminismo instala el desacuerdo con la imposición de una única forma de interpretar el mundo. Sin embargo, los feminismos no solamente hacen teoría política, sino que desarrollan una intensa acción política. Es un movimiento, realmente. El feminismo es sustancialmente una acción política y una teoría política. Y además es un movimiento planetario, probablemente el movimiento político a escala global más potente del siglo XXI. Paso ahora a tratar de explicar algunas claves o algunos puntos centrales que los feminismos en Tarija han ido agendando a lo largo de las fechas emblemáticas como el 8 de marzo, el 25 de noviembre. Paso a hablar un poquito de nuestro contexto tarijeño feminista. Y me interesa mucho que esta sesión sirva no solo para explicarnos el feminismo, sino también para escuchar los planteamientos de las mujeres en Tarija. Y por eso es que voy a apelar constantemente a los discursos, a los manifiestos, a las imágenes, a las consignas que a lo largo de estos años han expresado las mujeres en Tarija. Vamos a abordar el tema del trabajo, porque es uno de los nudos de la desigualdad y es uno de los temas importantes de este feminismo que interpela los órdenes del trabajo en el escenario de la pandemia. El profesor Bernardo Toro nos decía en la sesión anterior que uno de los lugares estratégicos en este contexto de pandemia es la familia. Sí es uno de los lugares estratégicos. Sin embargo, a la vez, la familia es uno de los lugares en donde más se ha evidenciado la desigualdad, la carga desproporcionada sobre algunos miembros de la familia, las mujeres, las niñas. Yo no sé si después de esta pandemia alguien tendrá el coraje de decir las amas de casa no trabajan o las trabajadoras domésticas asalariadas cobran mucho y hacen poco, porque creo que si algo se ha evidenciado en esta pandemia es que las mujeres, las amas de casa, las empleadas domésticas han cargado con el peso más duro dentro de las familias. Entonces la familia es estratégica, pero la familia tal como está hoy necesita serias transformaciones. Voy a leer el pronunciamiento del paro de mujeres en Tarija del 8 de marzo de 1919. Es un fragmento que nos habla justamente de eso, del trabajo. Y dice así: paramos para hacer visible lo invisible, lo infravalorado y despreciado. Nuestro trabajo doméstico en las casas, de los barrios, los montes, chacos, valles y altiplanicies. Este trabajo de limpiar, lavar, cocinar, curar, enseñar, servir, atender, llevar, recoger, reparar, criar. Ese trabajo que sostiene al capitalismo a costa de la explotación de las mujeres y exime al Estado de asumir sus responsabilidades. Paramos por las miles de mujeres del campo que en su vida no han hecho otra cosa que trabajar desde las 5 de la mañana hasta que el sol se pierde y que en este momento no pueden parar con nosotras, porque nadie va a traer agua por ellas, nadie va a sembrar, nadie va a cosechar, nadie alimentará ni sostendrá la vida si ellas paran.
Este fragmento cuestiona las relaciones económicas y cuestiona las relaciones familiares, interpela al capital, interpela al patriarcado. Y para cerrar este tema del trabajo, vamos a poner una imagen que es muy reivindicada cuando se hace paro de mujeres el 8 de marzo. Es la imagen 6, Gaby. Eso que llaman, perdón, es la anterior. Esa misma. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Entonces, con esta frase podemos pasar ahora a desocupar la pantalla. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora sí, vamos a hablar de otro punto que es una parte fundamental de la agenda de las feministas jóvenes en Tarija y que ha sido uno de los temas más reivindicados por ellas en la marcha del último 25 de noviembre. Vamos a poner, Gaby, la siguiente imagen. Esa misma. Bueno, perdón, no era el 25 de noviembre, sino estoy viendo de este 8 de marzo. Ellas convocan a la marcha de este último 8 de marzo y dicen, de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Y con esto posicionan su feminismo joven, interpelador de la violencia machista. Esta es una de las consignas bajo las cuales ellas se movilizan el 8 de marzo último. Y yo me pregunto junto a ustedes, yo como feminista de más de 50 años, ¿escuchamos estas voces? ¿Comprendemos estas voces? ¿Dimensionamos realmente el alcance de los reclamos de estas chicas de 16, 17, 18 años que salen con estos carteles a la marcha? En la calle, en la ciudad, en el barrio o en el campo, las mujeres aprendemos a esquivar los peligros. Evitamos transitar por rutas oscuras o solitarias. Evitamos que nos encuentre la noche en ciertos lugares. Las experiencias de las mujeres en la calle, o no en la calle, sino en la comunidad fuera de la casa, están prescritas por su género. Esa condición determina cómo una mujer se mueve, por dónde se mueve, a qué hora se mueve, cómo se viste. Y desde los 12, 13 años vivimos con la alerta en la piel. Y por eso los 8 de marzo salen con tanta fuerza las chicas, las más jóvenes, para adueñarse de la calle, para gritar que las calles también son de ellas, las calles también son nuestras, para expresar ese malestar, pero además lo transforman en agenda de acción. No es una actitud de victimización resignada y pasiva, es una acción política. Y otra vez, lo personal es político. Bien, gracias, Gaby. Podemos retirar la imagen. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agendar o hablar de la Tarija multicultural y diversa. Yo pido disculpas a las compañeras guaraníes del Chaco por tomar uno de sus párrafos y sin pretender hablar a nombre de ellas, quiero leer el fragmento de un discurso que yo grabé en un taller de mujeres guaraníes cuando una dirigente hacía una reflexión a sus compañeras.
Y me siento tan contenta de que lo hayamos podido grabar, porque yo creo que en esta frase que voy a leer se sintetiza cómo viven ellas, la realidad de ser mujer discriminada en un contexto rural, indígena, etc. Este discurso dice así: tenemos derecho a que no nos discriminen, tenemos derecho a la vida, a que no nos maltraten nuestros maridos en el hogar, o que no nos maltraten aquellas personas ricachas, que no nos rebajen a nosotros nuestros derechos. Si somos mujeres, aunque sea pobres, la más humilde, si no sabe leer, no podemos dejar que haya ese machismo en nuestros hogares, que todavía hay mucho, que nuestro marido nos baja a nosotras como mujer. Y si nosotras queremos hablar más, ellos nos dicen, ya cállate, ahí no más. Y muchas veces hay todavía personas tímidas en sus hogares. Este es un discurso de un taller de mujeres en el año 2013. Este fragmento muestra el discurso político desde una identidad indígena que cuestiona simultáneamente la discriminación ejercida por la sociedad caray o no guaraní y la violencia y la discriminación ejercida por los maridos guaraníes. Entonces, ellas elaboran un análisis complejo de la violencia y de la discriminación porque interrelacionan la clase, el sexo y la raza y cuestionan tanto a sus maridos como a los caray. Ellas cuestionan esta dominación entrecruzada. Entonces, con esto espero haber dado al menos algunos insumos, algún pantallazo de estas claves feministas tarijeñas tan importantes. Ahora yo paso para cerrar esta charla y abrir el diálogo, a plantear lo que el feminismo puede testimoniar en materia de diálogo político. O dicho de otro modo, ¿qué puede recoger el movimiento Tarija Dialoga del feminismo? Vamos a decir que lo primero que puede recoger el movimiento Tarija Dialoga es esto: cuidar es altamente político. El profesor Bernardo Toro nos hablaba del paradigma del cuidado como un bien público. Vamos a decir que el cuidar es político. Y aquí vamos a recuperar la experiencia de la Tarija en pandemia, las ollas comunes o la ética del cuidado comunitario. Si la cultura de Oriente nos ha enseñado que al coronavirus se lo combate con disciplina, con organización, si la cultura de Occidente nos ha enseñado que su ciencia puede producir una vacuna en tiempos récord, la Bolivia y la Tarija comunitaria nos han enseñado que ante el hambre, ante la pobreza, ante la peste, somos comunidad. Las mujeres de los barrios y las comunidades, las lideresas vecinales, las indígenas, las campesinas, han desplegado una enorme acción de solidaridad y de cuidado a las familias más pobres. Durante el periodo más duro del encierro obligado, las dirigentes vecinales en 5 minutos organizaban una olla común, una campaña de recolección de víveres, una campaña de recolección de remedios o lo que se necesitara. Las ollas comunes han alimentado a centenares de personas en cada lugar alejado, todo a pulmón, motivando a cada familia a compartir lo que tenía en su cocina. Desafiando el miedo al virus, las mujeres han salido de su casa, se han juntado en la sede del barrio, de la comunidad o en el patio de otra vecina. Han juntado los alimentos, han cocinado juntas, han organizado la distribución de la comida, cuando todo estaba paralizado, cuando estaba prohibido terminantemente salir de las casas. Ellas han violado las reglas. Ellas se han movido con la convicción de quién sabe lo que es tener una familia con hambre. Esta es la ética del cuidado de la vida, es una ética del maternaje, es la impronta de la mamá de un recién nacido
a quien cuida por encima de toda circunstancia. En ese tiempo de muerte, paseando alrededor, urge que esa ética del maternaje, esa ética de la vida, someta, colonice a la política pragmática. Ojalá la historia oficial post-pandemia sepa recoger este testimonio de solidaridad, de vida en comunidad, de certeza de que al hambre, a la pobreza y a la desgracia se la combate colectivamente y no individualmente. Creo que esta es la gran lección que nos han dejado las líderes de base, de los barrios, de las comunidades en este tiempo de pandemia. Obviamente teníamos que encerrarnos, pero ellas han desafiado todo y ellas han dado una lección que ojalá la sepamos amplificar, y creo que es una lección fundamental para Tarija Dialoga, la que ellas nos han dado. O sea, la desgracia se la combate de manera comunitaria, haciendo comunidad, en colectivo, en solidaridad. Y por eso repito, cuidar es altamente político. Y me gustaría poner, Gaby, unas imágenes que son de las ollas comunes que han hecho las maravillosas dirigentes de mi barrio San Luis, para que grafiquemos un poquito esta actividad. Ahí está. Esta es uno de los días en los que las mujeres del barrio San Luis hacían olla común. Se juntaban en la casa de una vecina y hacían el guiso y luego salían a organizar la distribución. Eso lo han hecho incontables veces, no solo ellas, en muchos lugares. Gracias, Gaby. Ahora podemos desocupar la pantalla. Segundo punto, el poder del diálogo interpelador. Casi no hay lugar discursivo en donde el feminismo haya estado ausente. En las artes, en las ciencias, en la sociología, en la antropología, no hay lugar en donde el feminismo no haya posicionado su narrativa, sus ideas y ha puesto el cuerpo además. Toda la interpelación, todo el cuestionamiento, toda la reformulación de horizontes de futuro se ha hecho a punta de diálogo, de palabra. Muchas veces difícil, tensa, en pugna. Un diálogo político y estratégico. Un diálogo con mirada de largo plazo. Un diálogo, como hemos podido ver, que tiene más de 300 años de existencia. Y con esa perspectiva se ha logrado ir horadando la piedra, aunque todavía falta mucho por avanzar. El otro punto que yo quiero destacar como un punto importante también de experiencia feminista y también para retroalimentar un proceso, un movimiento de diálogo local. La lucha inclaudicable contra la injusticia y contra la corrupción pública. Una de las tareas de las que el feminismo se ocupa todos los días es la de buscar justicia para las víctimas de la violencia y el feminicidio. En esta tarea se escriben cartas, memoriales, se denuncia a jueces, fiscales o policías corruptos, se señalan los vacíos de las leyes, se evidencia la retardación de justicia, la negligencia de funcionarios, etc. Pero también se respalda y se aplaude a los operadores de justicia honestos. Es un movimiento de mujeres que ejerce un fuerte control social al aparato de justicia. Yo diría con una vocación de Sísifo, cargando la piedra una y otra vez montaña arriba a sabiendas de que para buscar justicia siempre hay que comenzar de nuevo. El otro punto que me parece importante es que no todas y todos necesitamos lo mismo. El feminismo enseña a identificarnos como diferentes, como diversas y diversos, sin que esta diferencia se convierta en desigualdad, sin que la diferencia signifique superioridad o inferioridad.
Y yo creo que el discurso del desarrollo regional o departamental no es tal si no tiene la capacidad de entender que no todos y todas necesitamos lo mismo, que el desarrollo de un territorio no se construye sobre visiones hegemónicas que asfixian, sino sobre la comprensión de las diferencias y de las diversidades. Porque en una Tarija en crisis post-pandemia, quienes habrán perdido más cuando cerremos esta parte de nuestra historia de enfermedad, habrán sido las mujeres. Sobre ellas habrá repercutido más la pobreza, la carga pesada, la violencia física y la violencia sexual, principalmente sobre las niñas, quienes en muchos casos en este momento están encerradas, conviviendo con sus agresores sexuales. Las mujeres pobres. Un diálogo pro desarrollo inclusivo y sostenible tiene que mirar con especial cuidado a quienes más han perdido, a quienes más ha vulnerabilizado esta crisis. Y finalmente, yo creo que el Tarija va a cambiar su historia cuando las niñas y las mujeres estén seguras en la calle, en el campo y en las casas. Porque vivimos en el país más letal y violento con las mujeres y con las niñas. Y ninguna sociedad que se precie de ser humana, de ser digna, de ser democrática, puede permitirse convivir con esta violencia. Cuando hayamos logrado ser una sociedad sin violencia machista, yo creo que hemos logrado un cambio trascendental en la política, en la democracia y en el bienestar de toda la sociedad. Porque el feminismo no es una lucha de las mujeres contra los hombres, es una lucha contra un sistema que se llama patriarcado. Entonces el feminismo es bueno para todo el mundo. Y bien, con todo esto, yo termino la presentación esperando que realmente haya sido acorde a las expectativas y feliz de poder entrar a conversar, a dialogar. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariel. La verdad es de que nos has dibujado la participación trascendente de la mujer en nuestro país y creo que eso es indispensable. De un tiempo a esta parte, pues el protagonismo de las mujeres se ha dejado esperar y se ha mostrado de manera, primero con una lucha muy decisiva y ahora con grandes aportes bastante trascendentales. Bueno, ahora estamos ya en la ronda de preguntas y tenemos, por ejemplo, a Carlos Zavala, que inicialmente te felicita. Felicidades, doctora Paz. Toda su exposición es muy cierta. Tengo dos consultas, dice. La primera, las mujeres sin duda están en desventaja frente a los hombres. Dentro de esta condición de desventaja, ¿qué temas o áreas priorizaría para abordar la agenda del desarrollo, empleo, violencia o presencia política u otros? Esa es la primera consulta. Puedo decir la respuesta ya, ¿verdad? Si tú gustas, yo formulo las dos consultas que hace Carlos Zavala. ¿Te parece? Esa es la primera, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas o áreas prioritarias para abordar agenda del desarrollo? Primero, empleo, violencia o presencia política u otros. La segunda consulta de Carlos Zavala es la siguiente. ¿Cómo podemos impulsar una agenda feminista en la formulación de políticas públicas de nuestro país, departamento y municipios? Adelante, María. Muchas gracias. Creo que las dos preguntas están más o menos casadas, entonces intento responder a ambas a la vez. La agenda del desarrollo. Cuando nos preguntamos por qué Bolivia es el país más letal de Sudamérica para las mujeres, ¿qué tiene Bolivia que lo haga diferente a otros países? Porque podemos pensar ¿por qué Bolivia está primero en feminicidio y segundo
o tercero en violencia sexual a niñas, en embarazo, adolescente, etcétera, frente a países como Colombia, Brasil, etcétera. Entonces, que tiene este país que supere a todos los demás en su capacidad de violentar a las mujeres. Yo creo que cuando nos hacemos esa pregunta, tendríamos que decir que Bolivia probablemente es el país que más ha abandonado una agenda de políticas públicas para la igualdad y para los derechos de las mujeres. Creo que Bolivia es un país en el que el Estado realmente, en todos sus niveles, nacional, subnacional, municipal, regional, con muy pocas excepciones, ha dejado en segundo o tercer plano la agenda de la lucha contra la violencia o la agenda de la lucha contra la pobreza y de apoyo a las mujeres más precarizadas. Entonces, lo primero que yo diría es que necesitamos posicionar en la agenda política y estatal el tema central de las políticas públicas para la igualdad de género. O sea, sin Estado, con un Estado ausente, es muy difícil pensar que podemos superar las brechas de pobreza, de violencia, de discriminación, etc. Entonces, este es un desafío de las organizaciones de mujeres de muchísimo tiempo atrás. Cada paso para instalar cuarto propio en el Estado nos cuesta muchísimos años. Nos cuesta mucho abrir a la dirigencia, a la élite política y a la élite que hace la planificación del desarrollo a la agenda de la igualdad de género. Es un país que está atrasado en esa materia. Entonces yo diría, lo primero es políticas públicas de verdad, que haya una política pública de largo plazo para erradicar la violencia, que haya una política para que el Estado sea corresponsable de las tareas de cuidado. Por ejemplo, que las señoras que trabajan en el mercado central, que las señoras que venden pescado, tengan un lugar donde los niños estén seguros, haya guardería para ellos, así les evitamos el frío, el peligro, la desnutrición, guarderías para todos. Necesitamos impulsar las acciones para superar la pobreza de las jefas de hogar, de las mujeres. Necesitamos políticas, no campañas coyunturales, no spots que duran una semana, no políticos que se sacan foto y se besan y se abrazan con las niñas y las mujeres en campaña, no acciones de asistencialismo de caridad. Necesitamos una perspectiva de desarrollo. Y espero haber respondido la pregunta. Gracias, Mariel. Seguimos. Aquí hay más que una pregunta, hay un aporte de Carlos Rico Solís. Dice, la inseguridad de las mujeres tiene como fuente importante las acciones del poder político, ejecutivo, legislativo, judicial, absolutamente corruptos. Luego se debe promover la responsabilidad individual de cada ciudadano. ¿Qué opinas de este criterio? La inseguridad de las mujeres es una consecuencia de la violencia machista que está presente en todas las capas sociales. La violencia contra las mujeres es la consecuencia de una persona que siente que puede y que tiene el derecho de controlar la vida de su pareja, de su esposa, de su novia, de su compañera, a partir del control ejercido con violencia, y eso se llama machismo. Y el machismo está cruzando todas las capas sociales, todas las regiones, etc. Es un mal endógeno, ¿no?, que hace mucho daño a la sociedad. Bueno, nuestra amiga
Karina Olarte también está con nosotros y formula y dice lo siguiente: felicidades, Mariel, un lujo tu intervención. Consulto, ¿cómo consideras que se podría superar estos sistemas binarios y hasta satanizadores sobre los femeninos en Tarija? Y como decías, no todos ni todas necesitamos lo mismo. ¿Cuál es la agenda temática prioritaria desde los feminismos tarijeños para el diálogo, además de la violencia? Ajá, gracias. Un saludo, Karina. Me parece que ella pregunta cómo se puede revertir la satanización de los feminismos. Pues no sé. Lo que pasa es que el feminismo interpela, cuestiona, el feminismo subvierte, el feminismo instala un desacuerdo, el feminismo problematiza todo. Entonces el feminismo saca a muchas personas de su zona de confort, les rompe los esquemas, saca de los lugares comunes, rompe con los dogmas, las tradiciones. Entonces el feminismo incomoda, es incomodante, es transgresor, porque cuestiona a las religiones, a las costumbres, las tradiciones, cuestiona el poder. Toda acción política que cuestiona un poder no cae bien. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que nuestro discurso es incomodante, pero y no lo podemos maquillar. Desde mi perspectiva, y puede que me equivoque, más vale que incomodamos. Y yo creo que la sociedad irá poco a poco, como estamos viendo, asumiendo al feminismo desde el lugar que aporta al pensamiento social, a la democracia, y no desde el lugar de la caricatura que sataniza y ridiculiza. Gracias, Mariel, muy gentil. Un movimiento subversivo, pero en el buen sentido de la palabra, digamos, ¿no? Bien, Nilda Violeta Fernández Tejerina también se suma a la formulación de preguntas y dice: ¿cómo se tocaría esto del feminismo como cambio de paradigmas, teniendo en cuenta la marcha del 8 de marzo y la desaparición de la señora Balbina, misma que ya lleva un mes desaparecida y las autoridades hasta el día de hoy no hacen absolutamente nada? Empezando por la señora Balbina. Evidentemente, como en muchos otros casos, la justicia o las instituciones no actúan de la manera efectiva, rápida y ágil como todas esperamos. Ella está desaparecida y creo que solo la presión pública es la que puede movilizar para que las autoridades activen con mayor eficacia todas las actividades, todas las acciones investigativas para dar con ella. Y ojalá sea así. Sobre el tema de qué se entiende por el feminismo como un cambio de paradigma. Bien, cambiar los paradigmas para el feminismo significa buscar el cambio de la estructura fundante del patriarcado. Yo resumiría de una manera muy, muy simple que cambiar un paradigma desde el feminismo es hacer visible la desigualdad, la subordinación, la jerarquización basada en la diferencia sexual. Es decir, en el hecho de existir la humanidad como hombres y mujeres. Entonces, por eso queremos
cambiar paradigmas, queremos cambiar la manera en la que el mundo ve las relaciones entre hombres y mujeres, queremos cambiar la manera en la que hay un poder que se ensaña por encima de las mujeres. Y eso se traduce en muerte, en violencia, en pobreza, en menos acceso a oportunidades, etc. Todo eso queremos cambiar. Gracias, María. También el agradecimiento a todos los que están participando y están formulando sus preguntas. Ahora tenemos a un amigo y un colega, Milton Ríos. Él dice, existe una constante difusión de hechos de violencia contra la mujer en los medios de comunicación. ¿Considera usted esto de alguna manera está naturalizando la violencia de género? Y en vez de contrarrestar este flagelo, ¿lo está exacerbando? ¿O cómo se explica el aumento de la violencia? A ver, ¿cómo se explica el aumento de la violencia? Hay muchas formas de explicarlo, porque evidentemente, aunque no tengamos métodos demasiado precisos para medir, que esa es una de las eficiencias de nuestro país, sí constatamos que la violencia se va incrementando, no solo en cantidad, sino en su capacidad de ejercer crueldad. Una explicación posible es que pareciera que las mujeres han avanzado en un cambio de mentalidad de una manera mucho más acelerada que los varones. Que hay una nueva mujer que no está dispuesta a soportar control, celos, que otra persona tome las riendas sobre su vida. Yo creo que las mujeres víctimas de feminicidio son mujeres que estaban empezando a ejercer su autonomía. Y creo que hay una población masculina que no ha avanzado en la misma medida que las mujeres. O sea, yo diría, hay una nueva mujer y hay un viejo hombre. El feminicida es la persona que ha agotado todas las maneras posibles de controlar. Entonces, lo último que le queda es la muerte, el feminicidio. No es un controlador, es más bien una persona frustrada que no sabe qué hacer para someter al control a su víctima. Es decir, las amenazas, los gritos, las prohibiciones ya no le han alcanzado. Entonces, ha cometido el hecho justamente como una manera de, yo diría como una manera de frustrada en ese intento de dominar a alguien que no se ha sometido a su dominio. Entonces yo diría que hace falta que mujeres y hombres a la par avancen en ideas, en una nueva manera de ver las relaciones entre hombres y mujeres. Los medios de comunicación sí son, realmente la mayoría de los medios muestran la violencia contra las mujeres como crónica roja, muestran la violencia como un espectáculo de morbo y de mercantilización. Y esa es la peor manera de contribuir a la erradicación de la violencia. Se pone la violencia contra las mujeres en una vitrina de espectáculo. Entonces, con eso sí, obviamente se puede causar un efecto de mostrarla como natural. Así que los medios de comunicación tienen que hacer una seria revisión de su forma de mostrar la violencia. Lo que pasa es que la violencia contra las mujeres vende, ¿no? Entonces, ojalá podamos influir tanto en los medios de comunicación para que presenten el problema no desde el enfoque del espectáculo, del morbo, sino desde la dimensión educativa y preventiva. Preventiva. Gracias, Mariel. Tomamos al pie de la letra tus sugerencias. Y el calor humano de esta cátedra se hace sentir en este frío tarijeño. Tenemos una pregunta de Dushinka Brazovic y dice, ¿cómo se puede transversalizar el tema de género en la planificación urbana?
Mm, es una tarea urgente. Siempre pensaba que si los planificadores urbanos miraran la ciudad desde la perspectiva de los niños, de las niñas y de las mujeres, la ciudad podría ser el lugar amable para quienes hoy se sienten en riesgo cuando caminan las calles. Si alguien pudiera transitar la ciudad con ojos de niño o con ojos de niña de 12, 13 años, tendríamos que hacer una planificación urbana en la que, por ejemplo, iluminemos todos los lugares oscuros y silenciosos. Tendríamos que hacer una planificación urbana en donde superemos las barreras arquitectónicas para las mamás que tienen que caminar por la calle llevando el cochecito o la silla de ruedas o lo que sea. Tendríamos que convertir todos los lugares riesgosos en lugares habitables, en áreas verdes. Tendríamos que hacer un serio esfuerzo para subvencionar un transporte público seguro. Muchas niñas han sido violadas al final de la parada del micro, cuando llegan a un lugar en donde ya quedan solas con el chofer del transporte público. Muchas mujeres han sido abusadas también al tomar el taxi. Entonces, la planificación urbana implica hacer una ciudad en donde toda la gente se sienta segura, una ciudad que sea amigable, acogedora, libre de peligros. Hay mucho por hacer ahí. Gracias, Mariel. David Hernán nos dice, buenas noches. Mariel, como siempre, muy buena exposición. Felicidades. Como hoy, 31 de marzo de 1998, se posesionó a doña Ana María Romero de Campero como primera defensora del pueblo. Pero esa institución hoy tiene como defensora a Nadia Cruz, ambas mujeres. ¿Cómo consideras estas participaciones en el avance o retroceso de los derechos humanos y de las mujeres en el país? Mariel. Voy a decir que Ana María es una mujer muy entrañable en mi vida porque cuando ella era defensora del pueblo, ella me honró decidiendo que yo fuera su representante en Tarija y tuve la experiencia muy grata de abrir las puertas de la Defensoría del Pueblo en Tarija y de compartir con una mujer que ha sido trascendental, creo, en la historia reciente de nuestro país. En la figura de Ana María, destacar que muchas de las luchadoras por los derechos humanos en Bolivia han sido mujeres y ojalá el ejemplo de Ana María siga iluminando e inspirando a todos los movimientos que defendemos los derechos humanos. Gracias. Ya en el epílogo de este octavo encuentro de la cátedra, pues tenemos una pregunta de Javier Oropesa y él dice, en Argentina nació Ni Una Menos hace más o menos 7 u 8 años. En Argentina aplicaron políticas de género cada vez mejor financiadas y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Se pregunta. Y continúa. ¿Por qué no estudiamos la correlación de la droga en la familia con la violencia contra la mujer? Patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer. ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo en el hogar en su correlación con la violencia contra la mujer? Eso es lo que formula Javier Oropesa. Muchas gracias, Javier. Yo diría que en Argentina este año
sí hay un gran detonante del feminicidio, pero ellos en general van avanzando muy fuertemente en políticas públicas y creo que tienen logros. Con eso quiero decir que la política de Estado sostenida sí es una de las fórmulas importantes para disminuir la violencia. Y con relación al vínculo entre violencia contra las mujeres, drogadicción y alcoholismo, creo que es un tema importante. Creo que Bolivia es una de las sociedades más alcoholizadas que hay y creo que el alcoholismo tiene un vínculo con la violencia, sí, pero no es el origen. Entonces me parece muy valioso lo que dice Javier, de que tendríamos que explorar un poco más los vínculos. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, eso no tendría que hacernos llegar a la conclusión de que la causa de la violencia es el alcohol, porque también tenemos agresores que golpean sin haber consumido alcohol, que nunca han consumido alcohol y que igual golpean. O podríamos decir que las personas alcoholizadas ya se ponen violentas, pero ¿por qué se tienen que poner violentas? Justamente con su mujer, con su pareja, con su compañera, porque podrían ponerse violentos con el amigo, con el vecino de la esquina, pero no, desde el bar hasta la casa hay todo un recorrido en el que se han encontrado con decenas de personas, pero no han descargado su violencia contra esas personas. Llegan a su casa y eligen como blanco de su violencia a su pareja. Entonces eso es machismo, sí, disparado y activado por el alcohol, pero el tema principal es el machismo. Sin embargo, sí creo que tenemos que hacer un estudio más profundo de los vínculos entre las adicciones, el alcohol, la droga y la violencia. Bueno, dos preguntas más y cerramos. María Elba dice, a partir de los sucesos presentados y la convulsión política, social y económica en el país, nacen nuevos grupos de feministas que tomaron las calles en varias ocasiones y fechas emblemáticas, haciéndose escuchar. La red, ¿de qué manera se vincula y apoya a estos grupos? Evidentemente, hay el despertar de un feminismo joven que realmente es una energía renovadora, que trae aires nuevos, que trae una energía nueva y que es muy importante, a la cual hay que alentar y respaldar. Cuando habla de la red, imagino que se refiere a la red contra la violencia a las mujeres de Tarija, de la cual yo soy parte. La red contra la violencia a las mujeres es un espacio de articulación entre instituciones y organizaciones que tenemos el objetivo de acompañar a las víctimas de violencia y hacer un monitoreo a las instituciones de la justicia. La red contra la violencia a las mujeres no es un colectivo feminista, pero, por supuesto, dentro de la red hay mujeres, muchas, que somos feministas. Entonces, la naturaleza de la acción de la red es absolutamente distinta a la de un colectivo feminista, lo cual significa que tenemos que caminar de la mano y aliadas, y siempre entre todas las organizaciones y grupos de mujeres tenemos que apoyarnos, articularnos, empujarnos, pero cada quien tiene un origen histórico distinto, unos roles distintos y no todas actúan de forma idéntica. Bueno, gracias. Y cerramos con la pregunta de Jenny Martínez. ¿Se puede hablar de un ecofeminismo en Tarija? Reitero, ¿se puede hablar de un ecofeminismo en Tarija? Totalmente. Nos vayamos a Tariquía. Las principales lideresas del movimiento de defensa de Tariquía son mujeres. Aunque ellas no lleven en la frente la etiqueta de feminista, tal vez ni siquiera se identifiquen y se reconozcan con el feminismo. Pero para mí eso no es importante. Son mujeres que a partir de su experiencia, de su vivencia, reivindican la defensa de los recursos naturales,
la interpelación al extractivismo como modelo de desarrollo. Entonces, eso es un ecofeminismo incipiente, pero que tiene que cobrar fuerza. Pero yo creo que todas las mujeres productoras, las que defienden en sus comunidades su tierra, su agua, su bosque, son mujeres ecofeministas. Bueno, Mariel, muy agradecidos en verdad de que hayas participado en esta cátedra abierta promovida por el movimiento Tarija Dialoga. Sin duda, los insumos que estás dando, el planteamiento en sí, pues sensibiliza digamos, esta labor de generar diálogo, de construir un mejor mundo, ¿no? De encontrarnos y reconocernos en el otro y de ser más amigables, tú lo has dicho, ¿no? Creo que es esencia de la amabilidad, de ser personas que piensan en el otro, pero no en una perspectiva de sacar provecho, sino más bien de coayuda, pues es fundamental. Ganar y ganar, ¿no? Es decir, ambos tenemos que ganar. Bueno, saludo muy cordial a Alfonso Ferrufino, un maestro de maestros, a Cirle Gamboa, otra de las maestras que tenemos en nuestra querida Universidad Juan Vicente Saracho, a Sergio Leaplaza, un puntal de esta cátedra, como así también a Gabrielita Ugarte, pues el afecto y el cariño, ¿no? A todos, al ingeniero Tejerina, en fin, a todo este lindo grupo que hace posible que esta cátedra pues no solamente llegue digamos, a Tarija como tal, sino también tenemos entendido de que hay personas también de otras latitudes a quienes les mandamos un abrazo virtual, un cariño. Nuevamente, Mariel, como siempre, de lujo, muchísimas gracias. Y a todos, que Dios los bendiga, cuídense, protéjense. Esto de la pandemia, pues, es algo que ya nos está acompañando un año y un poco más, así que creo que los criterios de prevención son básicos y fundamentales. Muchas gracias. Cerramos entonces la cátedra el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Excelente, excelente, Mariel. Y me ha encantado Gracias. que hayan habido muchas preguntas provenientes de hombres. Gracias. Sí. Muy buena señal. Verdad. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ti, querida Mariel. Hola, Un abrazo Gamboa, súper gusto, fraterno. Gabrielita. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Marielita. Muchas gracias, Nos Mariel. vemos. Te vamos a Cirle, hacer llegar cariños. las preguntas. También, Mariel, han quedado bastantes preguntas. Te vamos a hacer llegar. Por ahí algunas respuestas pueden ayudar también a todas estas personas que están planteando interrogantes. Sí, por favor, Cerquito, mándamelas. Listo, gracias. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, ¿no? El lunes. Querida Gaby, tenemos a Cristian. Sí, evidentemente, bueno, sí, gracias, Mariel. Tu exposición ha sido fundamental porque apostar a los feminismos desde las miradas que tú has planteado es un cambio de paradigma absolutamente necesario y urgente. Así que tus planteos, tus reflexiones, tu recorrido también histórico nos enriquece y contribuye profundamente. Y ojalá el movimiento Tarija Dialoga asuma de partida la agenda feminista para que precisamente a partir de ella podamos amplificar y propagar. Como dice Sergio, el próximo lunes vamos a tener también la suerte de contar con una voz autorizada. Él es Cristian León. Cristian León es boliviano, pero lidera una iniciativa regional desde Buenos Aires, desde Argentina, y nos va a presentar precisamente lo que significa la ciudadanía digital. En estos tiempos, precisamente de pandemia, nos hemos dado cuenta la importancia de desarrollarnos también en la autopista de lo digital, de lo global. Así que Cristian nos va a brindar precisamente esta posibilidad de mirar nuestras realidades con un pensamiento también local, desde la globalidad hacia la localidad y desde la localidad hacia la globalidad. Así que va a ser un gusto. Este viernes no se va a realizar la cátedra por el feriado, pero lunes, como siempre, 19:00, comenzamos nuevamente otra sesión que seguramente va a contribuir en gran medida a este pensamiento, a esta masa crítica que significa el movimiento Tarija Dialoga. Muchísimas gracias, Nils, por la apertura, por haber facilitado, moderado esta sesión, pero también por impulsar de que estas sesiones de la cátedra se puedan difundir por el canal universitario. Sí, un abrazo para todas, todos y todes, y que estemos muy bien hasta la siguiente sesión.